Recordemos un poco lo que veníamos hablando en esta segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo y su equipo a una congregación que ellos en Cristo Jesús aman tremendamente. Él empezó a hablar como un loco, porque en Corinto parece que tolerar a los locos era lo usual, refiriéndose a los falsos apóstoles y los grandes apóstoles, como los llama él, falsos de toda falsedad, predicando falsas doctrinas. La palabra apóstol significa enviado. Nadie los había enviado a ellos como si lo había hecho Dios con el apóstol Pablo, alimentando a través de sus enseñanzas carnales la carne en los hermanos de Corinto, lo cual los condenaba a una inmadurez. Entonces él dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerad, me dice el apóstol, porque os celo con celo de Dios. Ya hablamos acerca del celo de Dios, que nada tiene que ver con el novio celoso o la novia celosa, sino que el celo de Dios es santo, y ese celo era el que el apóstol Pablo transmitía. Pablo no transmitía un celo sectario. Recuerden que en esta congregación había un ala de la congregación que gritaba Pablo, 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 otra que gritaba Cefas, 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 otros Apolos, 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 y algunos se decían ser de Cristo. Sin embargo, las divisiones estaban allí. Pablo no estaba anhelándolos con un celo de ustedes son míos, sino que los anhelaba con el celo de ustedes son de Dios, y ese es el que obra a través de mí. Y usó una figura que ya hablamos de ella: pues os he desposado con un solo esposo. Diga conmigo, desposado. Pablo los había comprometido con un solo esposo, refiriéndose a Cristo Jesús, nuestro Dios, con una reunión pendiente en el futuro, en su retorno. Una vez habían creído en Cristo, necesitaban prepararse continuamente, ya sea que les tocase esperarlo muertos cuando hubiesen fallecido y retornar con Él, o si el Señor llegaba, estar preparados para su retorno, como aquellas vírgenes prudentes del Evangelio de Mateo. Y también habla Pablo de que él no era el esposo, así como en algún momento Juan el Bautista dijo: yo no soy el esposo, sino que soy amigo del esposo. Por lo tanto, también Pablo representaba a un padre que había comprometido a su hija para que se casara con un hombre, y le correspondía a ese papá cuidarla y conservarla para que ella llegara intacta a ese momento nupcial. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Diga conmigo, virgen pura. Fuerte, virgen pura. Teniendo en cuenta el medio en el que Corinto se desarrollaba, desde luego no se estaba refiriendo a los corintios cristianos antes de ser creyentes. Recuerden que cuando alguien iba a Corinto decía: vamos a corintianizar, hablando de la depravación y de la vida licenciosa que allí en todos los aspectos se llevaba. Estaba refiriéndose desde luego a aquellos que, habiendo creído en Cristo, ya eran nuevas ¿qué? Criaturas. Por lo tanto, todo lo que habían hecho había pasado, y de ahí en adelante, después de haber nacido de nuevo, todas las cosas eran hechas nuevas. Cuando habla entonces de presentarlos como una virgen pura, se trata de que la vida en el Espíritu, que nos es presentada por el Espíritu Santo después de haber aceptado a Cristo o ser aceptados por Cristo, y entonces nos traía el Espíritu Santo en este tiempo algo que ocurrió en el libro de Esther. Esther es un libro que queda en el Antiguo Testamento, narra la historia del pueblo judío cuando estaba bajo el gobierno de un rey llamado Asuero, que era un rey que legislaba sobre muchas provincias, y los israelitas estaban allí como muchos de tantos pueblos que estaban bajo la dirección del rey Asuero. En cierta ocasión, el rey Asuero
hizo una pequeña fiesta como de 6 meses, celebrando unas fechas especiales que había allí en el reino, 6 meses. Y en una de esas mandó a llamar a su esposa, la reina Basti. Basti significa hermosa, pero esta señora no quiso ir. Entonces eso generó un cisma dentro del reino y decidieron que era mejor que el rey tuviera otra esposa. Diga conmigo, otra esposa. E hicieron como una especie de concurso en el cual se enviaba por todas las provincias del reino a recoger jóvenes vírgenes para ponerlas en un proceso de preparación para que el rey dentro de un año escogiera entre ellas. Cosas de reyes. Al cabo de un tiempo específico, lo que a estas jóvenes les hacían para prepararlas, para presentarlas ante el rey y que él la escogiera, era más o menos esto. Dice que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, el tiempo uno no es como ahora, que uno se conoció hoy y se casa mañana, ¿cierto? Esta era una situación de un rey, el rey Asuero. Si usted lee bien ese libro, son 10 capitulitos más o menos espectaculares, usted va a encontrar que este señor era todo un señor, todo un rey, acorde siempre a las leyes establecidas en el reino, hasta para cuando le daba rabia era elegante el individuo. Léanse. Pero específicamente para mostrarnos cómo Pablo quiere decirle a los de Corinto que los había desposado y para presentárselos al novio, que es Jesucristo, como una virgen pura. En este caso, cuando llegaba el tiempo de cada una de estas doncellas para presentarse al rey Asuero, mire usted, después de haber estado 12 meses, diga conmigo, 12 meses. Es decir, a las niñas estas se las llevaban de sus respectivas provincias, las colocaban en una casa donde ubicaban a las damas doncellas y las empezaban a preparar. Era algo así como de glamour, porque mire lo que dice: después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, esto no era un capricho, había una legislación, porque la niña que iba a ser escogida iba a ser la reina, iba a reemplazar a Basti, que no había estado a la altura de lo que el rey necesitaba. ¿Qué les hacían en esos 12 meses? Dice, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, es decir, de sus preparativos en cuanto a ropa, en cuanto a modales en la mesa, etcétera. Pero miren lo interesante, esto de esos meses de atavíos, dice que 6 meses las sumergían en óleo, en aceite. O sea, esta niña que venía ya de la provincia, pues como venía en bruto, ¿cierto? La empezaban a preparar su piel. Con este óleo le removían de su cuerpo cualquier todo eso que le sale a las mujeres, ¿cierto? En todo caso, las ponían bien lindas, 6 meses sumergidas en aceite. Yo no sé si las dejaban salir un ratico del aceite o algo, pero me imagino que era como una especie de spa para reinas. Esto es 6 meses con óleo de mirra. A los siguientes 6 meses las perfumaban. Esta niña no llegaba a la presencia del rey oliendo a lo que olía pues allá en la provincia, en la vereda. Ella iba bien preparada. A la labor esta la efectuaban unos señores eunucos. Estos señores pues solo podían hablar con ellas debido a su condición, y las preparaban de tal forma que no solamente entonces la sumergían en ese aceite. No va a entrar a lucurar si ese aceite representa al espíritu, no. Vamos a hablar del reinado como tal, preparatorio para presentarle a la niñita. Y además de eso dice que las afeitaban, y los afeites de las mujeres, ¿cierto? Pues porque allá en la provincia se usaba pues afroaxilar, aquí no, había que quitarle cada vellito, cada pelito, les aseaban la nariz, las orejitas, las cejas, se las pulían, etcétera. O sea, la niña podía ser muy bonita, pero quedaba todavía mejor. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Porque se le iban a presentar al rey. Correcto. Ahora hablemos un poquito del rey. Si así era el tratamiento para estas niñas, imagínense
el rey. Pues el rey también lo afeitaban, lo pulían, etcétera. Era muy elegante la situación. No era un rey pues ahí que con esas cejas pobladas que parecía. El tipo lo mantenían muy bien porque le iban a presentar a su, mejor dicho, amigos y amigas, si ustedes quieren saber algo pues como de glamour y agradar un poco más a su esposa o a su esposo, o impresionar un poquito a su novio o a su novia, es bueno que por lo menos se sumerja 6 horitas en alguna cosa de estas. Y se la presentaban al rey. Pablo está trayendo esto a colación porque recuerden que los hermanos de Corinto, ahora Pablo los compara con una virgen pura, que debe ser presentada al rey venidero, aquel rey que viene, nuestro Señor Jesús. Entonces la doncella venía así toda perfumadita, toda aceitadita, toda bonita, pero antes ella pasaba por un lugar en donde había toda clase de vestiduras hermosas, elegantes. Todo lo que ella pedía se le daba, sus diademas, sus anillos, sus zapatos, etcétera, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Pablo, ¿qué quiere decirle con esto a los hermanos de Corinto? Desde luego, Pablo se estaba refiriendo a algo que él ya tocó en Gálatas, que ocurría seguramente en la vida licenciosa que habían llevado los hermanos de Corinto antes de conocer al Señor. El asunto con los hermanos de Corinto es que habían conocido de Cristo, pero habían seguido haciendo las mismas cosas. Estos hermanos necesitaban ser sumergidos en óleo, en la presencia del Espíritu Santo, para enseñarles a caminar en la vida del Espíritu. Necesitaban sumergirlos en perfumes, todos los dones y todas las cosas que Dios ha preparado para su iglesia, para que ya no esté arrugadita y manchada como en Efesios capítulo 5. Y se refiere desde luego al ornato interno que todo creyente, sea hombre o mujer, jovencito o muy adulto, debe tener por haber conocido a Cristo. Pablo entonces le está diciendo a estos de Corinto que debían limpiarse de las obras de la naturaleza pecaminosa. En otras versiones habla de las obras de la carne y se las enumera, porque recuerden que aunque en Corinto eran cristianos, eran iglesia del Señor, los hermanos habían seguido su vida como si no hubieran conocido del Señor. Ya habían nacido de nuevo, pero había problemas de borracheras, había problemas de finanzas, había problemas de identidad sexual entre muchos de ellos. Todavía no se habían definido bien la cosa, seguían yendo donde las rameras, a los ídolos, todo lo que ustedes quieran imaginarse. Entonces, a lo que se refiere el apóstol diciéndole a los hermanos de Corinto es que quiere presentárselos como una virgen pura al Señor cuando vuelva, libres de toda inmoralidad sexual. En Corinto era el deporte oficial, toda clase de relaciones sexuales no amparadas por la voluntad de Dios, impureza, libertinaje, dice también idolatría. Seguían yendo algunos a las brujas, había rencores, rencillas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras. Estos hermanos, con respecto a las borracheras, seguían todavía pensando que sus finanzas eran de ellos y que esa parte no se les había convertido, entonces se dedicaban a beber. Recuerden que por allá en 1 Corintios capítulo 11 vimos con extrañeza que cuando participaban de la cena del Señor, como lo vamos a hacer hoy, había gente que salía borracha porque no llevaban la copita pequeña y no la garrafa, el cuero entero, y se lo bebían y salían súper prendidos. Imagínense, dice un proverbio que nadie bajo los efectos del trago obra sabiamente. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces estos hermanos no solamente bebían, sino que le daban ese ejemplo a sus hijos. Imagínate los niños por ahí entre todas las botellas de trago y todas esas cosas, pero muy lindos, porque ellos en la puerta tenían el pececito, el ictus, que decía, aquí somos creyentes. Pero no era así. Pablo quiere decir, quiero removerles con el óleo santo, quiero quitarles afeitarles todos esos pelos que no les lucen. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Simplemente como referencia eso de Gálatas, porque quiero seguir adelante, porque eso ya lo tenemos muy avanzado.
Entonces, cuando el apóstol está hablando de que somos la novia de Cristo, que estamos esperando su retorno para poder estar eternamente con Él, porque ya Él nos compró, ya estamos desposados y comprometidos con Él, nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestra manera de vivir. Nosotros ya no podemos seguir en la misma vuelta que andábamos antes, pues, para hablar en paisa. Lo que hayamos sido antes de conocer a Cristo no importa, eso ya, esas cosas viejas ¿qué? Pasaron. De aquí en adelante todas son hechas ¿qué? Nuevas. Más adelantico hablamos del fruto del Espíritu, pero por hoy quería reseñar esto, porque de pronto uno puede decir, ¿cómo así que yo voy a presentarme como una novia pura, santa y virgen ante el Señor? No tengo ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Y tampoco tengo plata pues como para meterme 6 meses en óleo y afeitarme y todas esas cosas que narró el pastor ahí. No, se refiere a una vida santa. Diga conmigo, vida santa. Entre los de Corinto había toda clase de obras de la carne, griterías, el marido no respetaba a su mujer, viceversa. Eso era un desastre. Sin embargo, Pablo nunca dejó de llamarlos iglesia del Señor, porque es que somos del Señor. ¿Del Señor? Diga conmigo, del Señor somos. Y seguía avanzando Pablo allá en 1 Corintios 11, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los hermanos de Corinto, por no haber madurado, montaban en su tarima a predicar cualquier predicador, entre ellos estos falsos apóstoles, que además, falsos por no haber sido enviados por Dios, llegaban y les enseñaban falsas doctrinas que los alejaban del verdadero esposo. Los estaban colocando a sus anchas y a expensas de Satanás en las obras de las tinieblas, que es la esfera en donde se mueve el diablo. Porque el diablo no es un ser mitológico, es un ser real, según hemos visto en las Sagradas Escrituras. Ya está vencido, fue vencido por el Señor en uno de los aspectos de su sacrificio en la cruz del Calvario, pero cuando uno no madura en esto, todavía sigue pensando que hay una especie de lucha entre el bien y el mal y que uno está metido en esa lucha. Y lo que falta es madurez, porque resulta que cuando yo estoy en Cristo soy una nueva criatura. Yo ya no estoy sujeto a la naturaleza pecaminosa, ni tampoco estoy esclavo a cometer pecados. Pero estos hermanos, como no habían madurado, no habían a propósito, ¿a qué es a lo que venimos? ¿A renovar qué? Los hermanos de Corinto no renovaban mente. Entonces ellos seguían pensando que podían hacer lo que querían o lo que se les venía en gana. Entonces Pablo les dice, si viene alguien enseñando un evangelio diferente, lo toleran. Y por eso dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esto es una ironía del apóstol Pablo, pues, porque eran superinflados, ególatras, lo que usted se quiera imaginar, menos de grandes no tenían nada. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y en todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios, ¿de qué? De balde. Pablo les había predicado el evangelio como el Señor Jesús había enseñado. De gratis recibisteis, ¿de gratis qué? Debéis dar. Pero estos otros falsos apóstoles venían cobrándoles y un billete duro, no era cualquier bobadita. Entonces Pablo les dice, hombre, el error que yo he cometido con ustedes entonces es no cobrarles. Eso es lo que les está diciendo. He despojado a otras congregaciones, a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo no recibía nada en Corinto, pero evidentemente él tenía necesidades, y fuera de trabajar con sus manos fabricando tiendas, además otras congregaciones le enviaban para que él pudiera tener su manutención juntamente con el equipo allí en Corinto.
Desafortunadamente, los hermanos de Corinto apoyaban falsas doctrinas, pero no apoyaban la predicación correcta del Evangelio. Mientras les estuvieran alimentando la carne y ellos salieran impresionadísimos de las conferencias que estos falsos apóstoles daban, que los hacían sentir como superhéroes, mientras que la predicación de Pablo siempre estaba señalando, como acabamos de ver, situaciones que uno debe cambiar. Uno debe salir de una predicación reconvenido, como, me falta todavía como mejorar y perseverar en esto. Pero mientras estos falsos apóstoles iban, les predicaban y les decían a los de Corinto, no, eso está muy bien que estén divididos, está muy bien que no se comporten decorosamente en la cena del Señor, está muy bien que sigan yendo a las casas de prostitución idolátrica, está muy bien que sigan bebiendo hasta caer por el piso y está muy bien que haya todas esas discordias y todos esos problemas entre ustedes. Lo importante es que consignen a tal parte, recibiendo salario para serviros a vosotros. Sin embargo, había congregaciones que se habían madurado, diga conmigo, madurado. Y estas congregaciones de Macedonia y estas congregaciones de Filipos, por ejemplo, le enviaban al apóstol Pablo, no porque estuvieran en abundancia, en Corinto sí había abundancia, pero para la carne. Para apoyar todo lo que fuera de la carne, los hermanos pues sí hacían campaña. Pero para poderles predicar el Evangelio, Pablo tenía que trabajar con sus manos y recibir ofrendas de otras congregaciones que se habían madurado. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. A este punto, diga conmigo, algunos. Cuando hablamos de la congregación de Corinto, no es que todos estuvieran metidos en estas obras de la carne hasta el cuello. Había personas que sí habían madurado, había personas que sí querían lo mejor para su congregación, había personas que sí querían lo mejor para la región de Acaya, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Sin embargo, muchos de estos carnales seguramente pensaron, entonces Pablo no nos quiere. Y Pablo les dice, ¿ustedes creen que no les recibo dinero porque no los amo? Dios sí sabe que los amo. Claro que los agapaba, diga conmigo, ágape. En Corinto, el ágape, aunque en 1 Corintios 13 se exhibe completamente, era una teoría, era mental nomás, no lo vivían. Los hermanos en Corinto sí vivían en el eros y vivían en el filius. Había gente que se quería mucho entre ella y había un amor erótico que pululaba entre los congregados. Pero del ágape del que les está hablando Pablo acá, porque no os amo, Dios lo sabe, Dios sabe que los amo y que por eso les tengo que decir la verdad. Dice un proverbio, fieles son las heridas del que te ama, pero engañosos son los besos del que te aborrece. Esta gente que les toleraba esas conductas carnales, los aborrecía, no los amaba para Cristo. Mientras que Pablo, al señalárselas, estaba indicándoles que los amaba porque los quería ver en la vida eterna, que en el tribunal de Cristo estuviesen presentándose juntamente con Él para la eternidad de la cual Él siempre les había venido hablando. ¿Están aquí mis amigos? Ahí habíamos dejado la vez pasada. Pablo entonces tiene que recurrir a Dios como testigo, porque Dios es espíritu y los que lo adoran a Él deben adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Sin embargo, como en Corinto estaban en la carne, ellos no podían valorar esta clase de conductas. ¿Por qué? Porque estas cosas solo las puede juzgar el que espiritualmente ha madurado, como dice en 1 Corintios capítulo 2. Porque el que está en la carne solo piensa en las cosas de la carne, mientras que el que ha madurado en las cosas del espíritu valora mucho lo que es el fruto del espíritu, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra esas cosas no hay ley. Porque no os amo, Dios lo sabe. Entonces, Pablo les dice, y no les voy a recibir, no les puedo recibir, porque resulta que yo voy a persistir en no recibirles finanzas por una razón muy evidente, que ustedes no pueden entender porque viven en la carne. Si yo les llegara a recibir a ustedes finanzas,
estaría evitándoles a estos falsos apóstoles que expliquen por qué ellos sí reciben, y además sin que nadie los haya enviado, y además predicándoles falsas doctrinas. Lo que ellos quieren es que yo me baje a recibirles para ellos poder quedar impunes en cuanto a lo mercenarios que se están comportando con ustedes. Mírale al lado y dígale: ay, ay, ay. Fuerte: ay, ay, ay. Amigos, ¿están aquí? Pilas pues. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar ocasión a aquellos que la desean. Entonces también Pablo quería guardarse de algo. Ya vimos durante todo lo que hemos visto que los hermanos de Corinto hablaban pestes del apóstol Pablo y de su equipo. Al hablar pestes del apóstol Pablo y de su equipo, se habían vuelto ingratos y tal vez ellos no se habían dado cuenta. Por lo tanto, Pablo lo que está diciendo es: si ustedes hablan de la forma en cómo hablan sin recibirles, solo imagínense si ahora se les empiezo a recibir. Ahí sí, entonces, no, pues me tengo que perder del planeta. Y además, como les decía, que me parece lo más importante acá, esos falsos apóstoles no tendrían que explicar por qué sí ellos recibían. Y Pablo les dice, cuando dice que para quitar la ocasión a aquellos que la desean, es: si ellos quieren ser como yo, que se comporten como yo. Que sean capaces pues de estar entre ustedes trabajando, haciendo tiendas, y que sean capaces pues de estar entre ustedes predicándole la sana doctrina, recibiendo de otras congregaciones que los hayan apoyado, a ver si son capaces. Es más, si quieren ser como yo, que dejen de cobrar y además que prediquen lo que es correcto de Dios, y por si fuera poco, que lo hagan en lugares donde no se haya predicado todavía el evangelio. Porque esta gente predicaba lo incorrecto, cobraba de manera descarada e invadía el espacio que Dios había dado a otros obreros para predicar el evangelio, porque ellos no llegaron a fundar Corinto, ellos llegaron a robarse Corinto y apropiarse de la obra, o sea, del trabajo de otros. ¿Están aquí, amigos? Para quitar ocasión a aquellos que lo desean, a fin de que en aquellos que se glorían, porque ellos se decían: nosotros sí, nosotros somos mejores que el apóstol, sean hallados, dice el apóstol, miren qué bonito esto, semejantes a nosotros. Mejor dicho, Pablo le está diciendo es: a nosotros no nos van a obligar a bajarnos al terreno de la carne. Ojalá ellos pudieran subirse al terreno del espíritu, que es el que nosotros obramos. Pero como eran falsos apóstoles, Pablo sabía que jamás lo iban a hacer, porque el Dios de ellos, ¿cuál era? ¿Cuál era el Dios de aquellos falsos apóstoles? A estos falsos apóstoles se babeaban por la plata, se les salía la baba, se les chorreaba, ellos veían un billete y se tiraban, mejor dicho. Pablo sabía que esta gente, esclava de la carne, avaros, ambiciosos, codiciosos, jamás llegarían a predicar lo que de Dios sí se debe predicar y hacerlo de la forma gratuita en la que se debe hacer. Mírale, dígale: ay, ay, ay. Porque estos son falsos apóstoles. Cuando dice falsos, es que esto es un título. Apóstol quiere decir enviado, como ya hablamos. A ellos no los había enviado nadie, sino que se habían ¿qué? Autoenviado. Diga conmigo: autoenviado. A estos falsos apóstoles Pablo los llama obreros fraudulentos, sinónimos de fraudulento: tramposo, engañoso, astuto, con doblez. Realmente los hermanos de Corinto estaban en un peligro tenaz. Estaban recibiendo mercenarios de la fe que les robaban no solamente su plata, sino su alma. Obreros fraudulentos. Y mire cómo los llama Pablo: que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, ¿por qué? Porque a Pablo y a su equipo Cristo los había enviado. A esta gente no los había enviado nadie. Era octubre, más o menos, por allá también se disfrazaban. Entonces, se habían disfrazado. Diga conmigo: disfraz. Esta gente disfrazada se disfrazaba porque el Señor no los había enviado. Pero entonces uno termina pareciéndose al Dios que sirve. Así como Pablo predicaba el verdadero Dios, esta gente le servía al Dios de ellos, que era el dinero. Y el Dios dinero es una de las sucursales que maneja Satanás, con D pequeña. Y no es maravilla que aquella gente... Espera, yo es que me emociono. Voy a ir más despacio.
así como esta gente se disfrazaba de apóstol, Satanás también es como ellos. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Son como aquel al cual verdaderamente sirven. Mi hermano, créame, hay gente en este caminar que usted se encuentra y usted tiene que madurar para poder discernir si lo que hay al lado es un cristiano o es un satanista. Y no quiere decir que sea satanista porque viene disfrazado con tridente, con cuernos y con cola y de rojo y oliendo a azufre. No, sino porque de acuerdo con sus obras es realmente el Dios al cual sirven. ¿Me hago entender? Entonces, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? ¿Ángel de qué? De luz. Pablo les está diciendo a los hermanos de Corinto, esos apóstoles que ustedes tienen metidos en sus casas falsos, son como aquel al cual verdaderamente sirven. Así como su jefe, Satanás, se disfraza, ellos también se disfrazan. En otras palabras, esta gente es como el papá de ellos, su padre es el diablo. Qué delicado esto. Pero recuerde que la sana doctrina no es algo que la gente que está en la carne quiera comprender o quiera aprender. Porque mientras uno esté esclavo de las añadiduras, uno no está ocupado en el reino de Dios y su justicia. Cuando uno solo está pensando en qué comer, en qué beber y en qué vestir, en cualquiera de sus facetas, a uno no le queda tiempo para hablar de sana doctrina. A uno no le queda tiempo para hablar de si los obreros que me están dirigiendo a mí el alma son de Dios o no son de Dios. A uno no le queda tiempo para saber cuáles son las artimañas de Satanás. ¿Por qué? Porque mientras el diablo lo mantenga a uno entretenido en las añadiduras, recuerden que algunas personas las aleja del evangelio, ya nacieron de nuevo, pero no prosperan ni crecen porque andan preocupados por las riquezas y por los afanes de este siglo, de esta vida, que es qué comer, qué beber y qué vestir. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de qué, como ángel de qué, de luz. Así, dice Pablo, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es decir, esto era una farsa de cabo a rabo. Y para colmo, esta gente de Corinto, niña perpetua en Cristo, lo recibían con bombos y platillos. Los carnales de Corinto recibían a estos satanistas. Y Pablo lo que les está diciendo es: son satanistas y ustedes ni siquiera se han dado cuenta, porque están hechizados por ellos. Hombre, no hay derecho que después de habérseles predicado correctamente el evangelio, ustedes no sean capaces de discernir qué clase de doctrina están siguiendo y qué clase de doctrina se les está predicando. Estos hermanos de Corinto vivían más o menos pendientes de la red, ¿cierto? Y se metían, ay, qué sermón tan bonito. Entonces, en vez de discernirlo, copiaban y pegaban y lo reenviaban. Y entonces se mantenían como escogiendo por todos lados sin discernir si lo que realmente esa persona estaba predicando estaba conforme a la sana doctrina. Ellos entraban a un lugar y decían, ¿cómo adquirir finanzas en 3 días según la palabra de Dios? Y ¡prum! Como iban detrás de añadiduras, ellos no discernían nada, sino que agarraban cualquier cosa. ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Pero en cuanto a profundizar en el reino de Dios y su justicia, no les interesaba porque estaban niños, carnales, inmaduros en Cristo. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. O sea, lo que quiero decirte es que para uno madurar a esto hay que sacarle tiempo. Esto no es cuando pueda, cuando pueda salir. No. Esto es que me estoy jugando la eternidad y mi puesto en la eternidad. Cuando estamos ahora abriendo las escrituras en Hebreos los martes, los invito a todos, no necesita carnet, no estamos cobrando. ¿Será que hay que cobrar para que vengan? Entonces, el asunto es el siguiente. Nos damos cuenta en Hebreos capítulo 2, versículo 5, que el escritor a los Hebreos dice, les estoy hablando del mundo venidero en el cual vamos a vivir. Y automáticamente descarta todo esto de acá. Del mundo venidero en el cual vamos a vivir, en el cual el jefe será otro, refiriéndose al Señor Jesucristo, que estará gobernando y gobernando con todos aquellos que hayamos
planificado nuestra vida después de nacer de nuevo para vivir en esa eternidad. Porque también el apóstol Juan en su primera carta dice que Satanás es el que está gobernando todo el sistema del mundo. Hay una gran diferencia. Usted y yo podemos estar matándonos de noche, de madrugada a madrugada, todos los días, tal vez sin darnos cuenta que lo que estamos dándole es otra vuelta a la rueda, en donde el que administra es Satanás de acuerdo con sus principios. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros ¿de qué? De justicia, cuyo fin, diga conmigo, fin. Otra cosa, siempre estamos pensando de que esto no va a acabar. Pablo siempre está hablando de que hay un fin, en que todo esto tal cual como lo percibimos desaparece, cuyo fin, el fin de esos falsos ministros que se disfrazan de ministros de justicia, que son falsos apóstoles, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay un principio que está en Gálatas capítulo 6, dice que lo que uno siembre, eso también ¿qué? Recogerá. Y ese principio, como sacamos el versículo de allá de Gálatas capítulo 6 y lo ponemos en un curso de finanzas, nos han hecho creer que es que si yo siembro determinada cantidad de dinero, entonces se me va a volver mucha. Y eso no es así. Se está refiriendo realmente ahí en el contexto en que si yo vivo en las obras de la carne, voy a cosechar perdición. Por eso cuando dice cuyo fin será conforme a sus obras, es si yo dedico mi vida, después de conocer a Cristo Jesús, a las obras de la carne, al final recogeré muerte y posiblemente la muerte eterna, porque yo no sé dónde se revienta la pita de 1 Corintios capítulo 3, donde dice que algunos serán solamente salvos sufriendo pérdida. Pero si yo vivo en la vida del Espíritu y me dedico a cultivar la vida del Espíritu, la Escritura es clara cuando me dice que cosecharé vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Mejor dicho, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo lo que está diciendo es: el que vende el evangelio por dinero no es de Dios, es del diablo. El que vende el evangelio por dinero, el que lo predica por dinero, no es de Dios, es del diablo. Puede que hasta el evangelio que predique sea medianamente bueno, pero esa persona es rotundamente mala y errada. Entonces, esto es de mucho cuidado, amigos. Miren, yo sé que la gran mayoría nos gusta que las cosas que administramos estén bien. Si usted tiene un vehículo, una bicicleta, una moto, a usted le gusta que eso le funcione, que esté siempre bien, que esté perfecta, que no lo vaya a dejar varado. Por lo tanto, lo lleva al mejor lugar. Usted no me imagino que sea de esas personas que todavía tiene un vehículo y todavía lo está llevando por allá donde se lo montan en ladrillos y de dudosa, mejor dicho, que usted no sabe si le están echando aceite de oliva o el que es al motor. En ese orden de ideas, somos capaces de administrar las cosas materiales con una prontitud y con una diligencia impresionante. Eso pues, que nadie se me suba al carro, que no puede ni respirar porque me ensucian el aire interno, etcétera, etcétera. Pero el alma sí la metemos en cualquier garaje y se la entregamos a cualquier mercenario y dejamos que nos la manosee cualquiera, y eso no es así. Cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco. Es decir, Pablo les dijo: tolérenme un poco de locura, siendo irónico porque los locos eran aquellos falsos ministros y más locos ellos por recibirlos. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. No estoy loco, pero hablo como uno para poder explicarme, para poder bajar al nivel de aquellos que se dicen ser tan cuerdos, pero que realmente están pervirtiendo sus almas. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco. Entonces, ya que de autorrecomendaciones se trata, porque recuerden que en la carta Pablo ya se quejó que los hermanos de Corinto le estaban pidiendo cartas de presentación, porque resulta que aquellos traían mucho abolengo y decían: nosotros somos de la escuela de fulano de tal, nosotros somos de la escuela teológica tal, nosotros tenemos tales cartones, somos elocuentes, por eso les cobramos. Entonces Pablo les dice: bueno, si vamos a hablar de autorrecomendaciones, entonces permítanme, ya que ustedes le aceptan recomendaciones a ellos y ustedes no reconocen que la recomendación mía son ustedes, que los parí en el evangelio, entonces me voy a gloriar un poquito para que ustedes puedan recibirme también como lo reciben a ellos. Si tiene que ser así, allá voy.
pero aclara, diga conmigo, amigos, ¿están acá? Pablo aclara, diga conmigo, aclara. Este Pablo es un señor. Qué decencia, mire. Pablo va a decir que lo que va a hablar de aquí en adelante, lo que hablo no lo hablo según el Señor. Pablo lo que va a decir es, lo que yo voy a hacer en este momento, el Señor no lo haría. Y aunque técnicamente no estoy pecando, porque no me voy a ufanar de nada que no sea cierto, lo voy a decir como si fuera una locura, como si estuviera gloriándome. Bajaré entonces a la carne para estar al nivel de ustedes, a ver si me entienden. Yo sé que esto que voy a hacer el Señor jamás lo haría, así que esto es mío, mío de mí, dice el apóstol. No estoy pecando, pero tampoco lo que voy a hacer lo haría el Señor. Pero con ustedes, como he tratado ya por todos los métodos, voy a bajar entonces a su escenario. Y les dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Ya que muchos lo hacen, principalmente esos predicadores falsos que ustedes han recibido, entonces al gloriarme les va a mostrar a ustedes lo diferente que soy de esos que ustedes han recibido. Aún en mi locura seré cuerdo, pero en nada me voy a bajar de la vida del Espíritu. Lo que les voy a decir es porque ya no tengo forma más de expresarme. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? No es que el apóstol vaya a empezar a denigrar, pues, y se vaya a meter en las obras pecaminosas de la carne. Él técnicamente no está pecando, pero entonces se va a hacer el loco. Y si aquellos están gloriando, pues yo también me voy a gloriar. Puesto que muchos que se glorían, pastor, pero está bien, eso me parece muy importante, pero para la vida venidera, pero el problema mío ahora es una cuenta de servicios. ¿Entiendes? Yo llego ahora a la casa y eso está ya en unas tinieblas impresionantes. Y además es final de mes. Acá vamos a hablar de final de mes. Entonces, el asunto acá es que Pablo ahora va a decir, yo me sostengo en vivir mi vida presente conforme a la vida eterna que voy a pasar con Cristo. Por eso voy a hablar como loco, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Entonces voy a actuar como insensato, ya que ustedes son tan cuerdos. Y a pesar de que ustedes son tan cuerdos, toleran necios como esos falsos predicadores. Pero ustedes mismos, al ser tan cuerdos y tolerar a necios, son más necios que los mismos necios que están tolerando. Entonces miren lo que pasa acá. Pablo, en el capítulo 13 vamos a notar que los hermanos de Corinto querían como además colocar una cortina de humo que no permitiese ver la falta de transparencia en la que ellos estaban viviendo su vida en Cristo. Entonces prefirieron armar todo este zaperoco entre los falsos predicadores que recibían y el apóstol Pablo, que era el predicador correcto, con tal de ellos no renunciar a sus conductas de la carne. Pablo sabe para dónde va, entonces les dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis. Miren lo que hacían estos falsos apóstoles. Hermanos, discúlpenme, ¿están acá? Amén. Mire qué interesante esto. Pues toleráis si alguno os ¿qué? Esclaviza. Estos supuestos apóstoles eran como una especie de reyesitos intocables a los cuales había que tenderles tapete rojo desde la entrada del pueblo hasta el púlpito. No podían montarlos en burrito como al Señor Jesús. No, ellos tendrían que entrar en auriga con escoltas y todo, que los protegieran. No les podrían dar pescadito con miel como el Señor Jesús con sus apóstoles. No, había que dar de faisán para arriba. No les podían dar cualquier lugar para hospedarse. Allá había que ponerlos allá y como además predicaban así y a los hermanos les gustaba que les alimentaran la carne, nada de sufrir, estos predicaban el pare ya de sufrir. De manera que mientras les estuvieran predicando a su carne, no se daban cuenta que era que los estaban alejando de la madurez. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Pues toleráis si alguno os esclaviza, hacen de vosotros su voluntad, ustedes ceden su dignidad y son tratados como lo que no son. Ustedes son hijos de Dios y se dejan tratar como esclavos de otro ser humano. También toleran si alguno los devora. Estas personas son un virus que se apropian de sus recursos.
Un virus se caracteriza porque no tiene vida propia. Entonces entra a una célula, le roba todos los nutrientes, le quita todo lo de adentro, todo lo nutritivo, deja solo el cuerito de la célula y como no produce vida en sí misma, el virus se pasa para otra. ¿Me estoy haciendo entender? Así son esta clase de predicadores que ustedes están sosteniendo. Mientras que nosotros siempre les hemos aportado vida y vida en Cristo Jesús y vida eterna. ¿Ustedes toleran si alguno los devora? Si alguno toma lo vuestro. Esta gente que ustedes están tolerando abusa de todo aquello que les pertenece y se los apropia. Eran más o menos profetas de este estilo. Oh, hermano fulanito, el Espíritu Santo me dice que me dé ese reloj que usted tiene. Y el hermano de Corinto, ¿serio? Sí, lo dice el Señor. Ay, téngalo. Y espere, le traigo otro que tengo en la casa. ¿Por qué? Porque no sabían discernir. Les metían la mano a la boca con la boca errada. Si alguno toma de lo vuestro, ojo, toleran también si alguno se enaltece. Esa gente es ególatra, arrogante, petulante, vanagloriosa, pagada de sí misma. Discúlpeme, eso que acabo de mencionar es del espíritu de la carne. Pero en Corinto aplaudían la carne. También toleran si alguno os da de bofetadas. Créanme, hay personas, y no estamos hablando de hace 2000 años, aún en la actualidad, lugares de congregaciones donde a la gente la castigan con vara. Los tratan con abusos físicos, a golpes. Y todo porque el supuesto ungido de Jehová o de Yahvé ha dicho que así es la cosa. No. Es que volvemos al punto. Entonces Pablo dice, miren qué elegancia la de este señor. Para vergüenza mía lo digo. Es un diálogo íntimo de Pablo con su congregación en Corinto. Dice, hombre, qué pena yo no haber sabido que a ustedes les gustaba que los trataran así. Si me hubieran dicho desde el principio y arrancó a darles juguete. Sí, les quito sus bienes. Hombre, qué cosa no haber sabido que yo podía haber hecho eso con ustedes. No sabía que a ustedes les gustaba que los trataran mal. Pero Pablo era humilde y tierno cuando estaba entre ellos. Pablo era el de los que, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto, venga, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Y ellos creían que eso era mojigatería y era ser pusilánime. Aquellos llegaban exigiéndoles tapetes rojos y ellos decían, ese sí es un varón de Dios. Mire, dígale, para la bobada no hay nada. Dígale, para la bobada. Pablo dice, para vergüenza mía lo digo. Para eso, a ver, repasemos aquello que está diciendo Pablo. Toleráis si alguno os esclaviza, devora, toma lo vuestro, se enaltece, los golpea. Hermano, yo no me imagino, créanme, es que tiene que ser uno muy indigno y no tener en cuenta la dignidad del otro. Uno agarrar a otro hermano a las patadas o a las bofetadas. Pero estos hermanos aplaudían eso. Pablo les dice, hombre, qué pena, para eso. Silvano, Timoteo y yo fuimos, mejor dicho, mi equipo no es para eso. Qué pena con ustedes, para eso somos demasiado débiles, no servimos para eso, no estamos para eso. Entonces ustedes sí tienen razón, somos una parranda de inútiles. Para tratarnos mal, no cuenten con nosotros. Entonces él dice, pero en lo que otro tenga osadía, diga conmigo, osadía. Nuevamente dice Pablo, hablo con locura. Por eso les dije que Pablo no estaba técnicamente pecando cuando dijo, esto no lo haría el Señor, pero lo hago yo. Porque él no estaba bajando a los caminos de la carne de golpearte, de robarte, de vituperarte. Él está mostrando es que lo que estaban locos eran ellos al dejarse hacer eso de esos mercenarios. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Entonces, ahora sí Pablo ha puesto el punto de partida para empezar a sacar por obligación las cartas intelectuales que aquellos decían tener y él nunca exhibió, pero que sí tenía. Su posición de raza que aquellos decían tener y Pablo nunca exhibió, pero que sí tenía. Su conocimiento de varias lenguas que Pablo nunca pregonó, pero que sí tenía y aquellos no tenían.
Entonces, como no tenemos ningún afán, esto lo podemos ver la próxima semana, porque hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Pónganse de pie, por favor, y quienes vayan a repartir los elementos, entréguenlos y no los consuma todavía. Los vamos a consumir todos, pero al mismo tiempo. El Señor Jesús dio la orden que cuando nos reuniéramos en su nombre podríamos compartir el pan que simboliza su cuerpo y el vino que simboliza su sangre. Nosotros como creyentes cristianos de entre los gentiles no alcanzamos a dimensionar debidamente el simbolismo, porque el Señor Jesús, el apóstol de nuestra fe, como dice el libro de Hebreos, cuando dijo eso tenía en mente el orden que se llevaba a cabo en el tabernáculo que le había ordenado erigir a Moisés en el antiguo pacto, y que ahora en el nuevo pacto, en su sangre, iba a ser abierto para todo aquel que en él creyera, fuera del pueblo judío, del pueblo gentil. Usted y yo tenemos un rayón muy grande acá en nuestra mente, y es lo que desde el siglo III después de Cristo se instituyó como una religión. En el siglo I, que es donde el Señor Jesús instituyó esto, no existían religiones que pudieran estar hablando del pan y del vino como el Señor Jesús lo está haciendo. Él lo que está queriendo decir es que el pan simboliza su cuerpo, porque en Hebreos capítulo 10 el Señor Jesús le dice al Padre, en un diálogo que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le dice: sangre y sacrificios y holocaustos de animales y de machos cabríos no satisfizo, por eso me prepararon cuerpo. Y por eso se refería a su cuerpo, que fue el que fue entregado y el que fue lacerado y de la forma grotesca en la cruz del Calvario. Pero también cuando habló de la sangre, esa sangre que se ofrecía en el antiguo pacto, que era de animales, era insuficiente para lograr una reconciliación con Dios de una vez y para siempre, el Padre. Entonces por eso dice que el vino simboliza su sangre, que fue la que fue derramada, y en esa sangre derramada, sangre preciosa de Dios, es donde hay una completa restauración de comunión entre Dios y el hombre que había caído. Entonces, cuando nosotros compartimos el pan y cuando nosotros comemos ese pan y tomamos de ese vino, estamos anunciando la muerte del Señor. ¿En qué sentido? No en que lo estamos matando otra vez, sino en el sentido de que el pacto está vigente para que todo aquel que en él quiera creer podrá tener vida eterna, porque para eso envió Dios el Padre a su Hijo unigénito acá a la tierra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, basados en eso, como familia de Dios que somos,
porque a cuantos han recibido a Cristo Jesús se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, a aquellos que han nacido del Espíritu y del agua, que es la palabra. Entonces, nuevamente le invito a que tal vez usted por sus compromisos no pueda venir los martes, pero por lo menos sí escuche lo que en YouTube se monta de lo que aquí hablamos los martes, porque es necesario en este tiempo tan peligroso para el ser humano que los que somos creyentes renovemos mente para estar completamente pegados a lo que realmente Dios quiso decir en cada uno de los pasajes de su palabra, como por ejemplo hemos hecho hoy con la segunda carta a los Corintios. Así que, basados en eso, podemos comer del pan y podemos tomar del vino. Padre Celestial, muchas gracias por tu bondad. Padre Celestial, muchas gracias por tu inmenso amor. Padre Celestial, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, muchas gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque somos hijos e hijas tuyas. Y con base en eso, tenemos un linaje nuevo. Hemos nacido del Espíritu y del agua, y nuestra vieja naturaleza ya fue sepultada, ya fue enterrada, y hemos resucitado a una nueva vida. Y esa es la que ahora nos convoca para estar juntos, rindiéndote adoración a través de tu palabra y a través de este acto precioso que es la cena que dejaste establecida. En el nombre de Cristo Jesús hemos estado reunidos creyendo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.